Hola, bueno, acá armamos el video para programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos, ustedes el año pasado, en cuarto año, estuvieron viendo, así que va a ser más bien un repaso de conceptos y bueno, puede ser que algunos ya lo sepan y otros que sean nuevos si es que el año pasado no lo vieron. Primero arrancamos por hablar un poco de qué es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es una forma de programar, a partir de pensar y tratar los datos, atributos y métodos de una forma en particular. Es una forma como yo voy a abordar la problemática, cómo voy a resolver el sistema que me propongo desarrollar. Es cómo lo voy a encarar, cómo voy a armar su estructura. Se basa en varias técnicas. Por ejemplo, algunas de las que pusimos ahí, y todas estas las vamos a ver, que son los conceptos de herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Son todas técnicas, cada una se refiere a algo en particular y todas ellas están incluidas dentro de la filosofía, dentro de la forma de programar orientado a objetos. ¿Qué es entonces la programación orientada a objetos? Hay que tener, vamos a empezar por lo negativa, porque qué cosa no es. No se trata de un lenguaje de programación en particular, sino que por el contrario vamos a decir que son los lenguajes de programación quienes soportan o no las técnicas de programar orientado a objetos. Hoy en día podríamos decir que casi todos los lenguajes de programación soportan la programación orientada a objetos, la forma de programar orientada a objetos. Algunos lo soportan al 100% en el sentido de decir que son lenguajes de programación ya orientados a objetos, y otros son lenguajes de programación basados en objetos, donde no implementan al 100% todas las técnicas, no soportan todas las técnicas. Pero los lenguajes modernos, podríamos decir que casi todos, con cualquier lenguaje de programación modernos que estemos utilizando, vamos a poder diseñar un sistema orientado a objetos. ¿Para qué la orientación a objetos? El análisis y el diseño orientado a objetos modelan el mundo en términos de objetos que tienen propiedades y comportamientos y eventos que activan operaciones que modifican el estado de esos objetos. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Cuáles son las ventajas de esta filosofía de estructurar nuestros sistemas? Bueno, tiene varias ventajas. Acá vamos a citar algunas. Una de las más famosas y que más se destacan de programar orientado a objetos son las siguientes que tenemos acá. La reutilización de código. A partir de que yo escribo menos, voy a lograr desarrollar sistemas en menos tiempo de desarrollo. Me va a llevar menos tiempo desarrollar un sistema a partir de que puedo reutilizar porciones de código. La reutilización de código más que nada viene dada por la cuestión de la herencia, que ahora más adelante vamos a ver de qué se trata. Mayor seguridad a partir de poder encapsular datos y métodos. Esto lo vamos a ver también cuando veamos lo que es el encapsulamiento, un par de hojas más adelante. Pero hace que los sistemas sean más seguros, porque existe la forma de ocultar ciertos datos o métodos de una clase para que no estén visibles desde otros objetos. Solo la clase que lo contiene, al método encapsulado o al atributo encapsulado, sabe de qué se trata y es la única que puede modificarlo. Así que eso hace un diseño más seguro. El enfoque de diseño centrado en los datos nos permite capturar más detalles de un modelo. Eso significa que cuando estamos diseñando resulta más sencillo llegar hasta los detalles más ínfimos de lo que tiene del problema que queremos resolver, ¿sí? Siempre piensen que a la hora de hacer un sistema
previo a sentarse a escribir código, hay que hacer un análisis. Y si ese análisis lo modelamos con la filosofía orientada a objetos, vamos a poder llevar más fácilmente a un nivel mayor de detalle. También, seguimos con las ventajas, se puede mejorar y o actualizar más fácilmente. A partir de la estructura que nos plantea la modelización de objetos, me es más sencillo ir y modificar un software que esté diseñado y programado orientado a objetos. De manera que puedo ampliarlo, puedo mejorarlo o puedo actualizar más fácilmente alguna parte sin la necesidad de tener que reescribir todo el código. Y también, una de las mayores ventajas es que me permite gestionar más fácilmente sistemas complejos. Un sistema puede ser complejo por su tamaño o puede ser complejo por el tema que está abordando. Cuando es muy grande o tal vez no tan grande pero complejo lo que tengo que resolver, la programación orientada a objetos me va a resultar más sencilla y más adecuada para poder desarrollar ese sistema complejo. Ahora vamos a pasar a algunos de los conceptos básicos, el concepto de clase y el concepto de objeto. Y también vamos a ver acá esto como concepto básico el tema de la herencia. Primero vamos a definir lo que es una clase. Una clase será una especie de plantilla en la que se van a definir los atributos y métodos de lo que después van a conformar los objetos. Una especie de plantilla donde en esa plantilla yo voy a definir dentro de mi modelo, voy a definir una clase que después esa clase se va a transformar en los objetos, y ahí voy a definir los atributos, que son las variables, y los métodos, que son las acciones. Entonces, esa plantilla que contiene esa descripción con los métodos y los atributos le vamos a llamar clase, y es la que después nos va a permitir crear los objetos. Después vamos a ver, esa es la plantilla que necesitamos para crear los objetos. Bueno, ahora veamos qué es un objeto. El objeto va a ser una instancia de una clase. Va a ser una entidad provista de un conjunto de propiedades, que son los atributos, los datos, las variables, y de un comportamiento o funcionalidad, que ese va a ser los métodos. Entonces, para poder crear un objeto, me voy a valer de una plantilla, que es la clase, y ese objeto, una vez que lo creo, basándome en una plantilla previamente definida, ese objeto va a tener un conjunto de atributos y un conjunto de métodos. Los atributos son sus variables y los métodos son las acciones que puede realizar ese objeto. Definido qué es la clase y qué es el objeto, veamos qué es la herencia. Herencia, como su palabra lo sugiere, es algo que se hereda. Vamos a tener una jerarquía de clases donde existirá una clase de orden superior, de la cual unas clases de un orden inferior van a heredar algunos de los atributos y o métodos de la clase superior. En realidad, cuando yo digo que, por ejemplo, tenemos una clase C, que va a ser la clase padre, llamémosle, en un orden jerárquico, la que está por arriba, y después tenemos una clase D que hereda de la clase C, entonces la clase D va a heredar atributos y operaciones de la clase C, que es la clase padre. Esos atributos y operaciones van a estar definidos como si fueran, va a ser exactamente lo mismo que si los hubiese definido dentro de la clase D. Ahora en las próximas hojas, con unos ejemplos más reales,
va a quedar más claro del concepto de herencia. Pero la herencia hace referencia a la palabra como la podemos conocer afuera del mundo de la programación orientada a objetos. Es heredar algo de alguien. En este caso va a ser una estructura jerárquica. Tendré una clase de orden superior, de la cual yo puedo tener clases que están más abajo que heredan cuestiones de la clase que está arriba. Acá vamos a poner un ejemplo, y este ejemplo lo seguimos durante esta presentación para ir explicando los distintos conceptos. Supongamos que tenemos tres clases. Supongamos que tenemos un sistema que quiere registrar a todas las personas que transcurren, que habitan en la escuela, todas las personas que tenemos dentro de la escuela. Nosotros vamos a registrar, para el ejemplo que estamos desarrollando acá, vamos a registrar los docentes, o sea, los maestros, y los alumnos. Cualquiera sea un docente o un alumno, en el sistema que estoy desarrollando, voy a querer almacenar su nombre, su edad, su género, el número de documento, tal vez la dirección, un número de teléfono. Todos esos son atributos de cada una de esas dos clases que son en común, ¿sí? Ya sea el maestro o el alumno, todos van a tener un nombre, una edad, un número de documento. Entonces, lo que me permite la programación orientada a objetos, particularmente la herencia, es crear una clase que puede ser abstracta, en el sentido de que nunca voy a crear un objeto de tipo persona, sin embargo la uso, recuerden que las clases son plantillas, la uso para poder sacar, esperen que volvemos, se me fue, la utilizo para sacar los elementos en común y agruparlos en una clase de orden superior. Los atributos de maestro y los atributos de alumno, creo una clase de orden superior y esa clase va a contener todos esos elementos que las clases de abajo tienen en común. Entonces, cuando yo creo la clase maestro o alumno, no me hace falta volver a reescribir las variables nombre, edad, género e interés, porque ya las tengo definidas en una de orden superior. Y lo que voy a hacer es simplemente decirle que la clase alumno hereda de la clase persona. Por heredar de la clase persona, solo va a tener acceso a todos estos atributos y métodos que definí en la clase de orden superior. Lo mismo pasa con maestro. Cuando creo la clase maestro voy a decir que hereda de persona, entonces no me va a hacer falta definir dentro de maestro los campos nombre, edad, género, interés, DNI, ¿sí? Todos aquellos campos que por heredar ya los tengo para utilizarlos porque los heredé de la clase persona. Acá tengo una copia de pantalla del script realizado en Python que está programado orientado a objetos según esta lógica que tenemos acá de tres clases, donde tenemos una clase persona, que será la clase que llamamos superclase o clase padre, ¿sí? La clase persona será esa clase que está de orden superior, de la cual van a heredar la clase alumnos y la clase maestro. Vamos a empezar a describir cada una de ellas. Arranquemos por la clase base. Le llamamos clase base o clase padre o superclase, ¿sí? A esa clase que está arriba de todo y la que no va a heredar de otra. En realidad yo podría tener una estructura jerárquica multinivel, ¿no? De tres niveles, supongamos. La que está más abajo hereda de la que está en el medio y la que está en el medio hereda de la que está arriba. La que está en el medio, según para qué lado lo vea, será la clase padre si estoy mirando para abajo, pero si miro para arriba será la clase hija si estoy
heredando de un nivel más alto. Pero bueno, en definitiva siempre existirá una clase arriba de todo, que esa ya no hereda más, y será una de este estilo. Según el diseño simple que estamos haciendo para el ejemplo, nuestro sistema, la clase padre, superclase, de la cual no hereda de otra de arriba, es esta, la clase persona. La clase persona, dijimos que en nuestro modelo de orientado a objetos siempre va a tener atributos. Los atributos terminan siendo las variables. Por ejemplo, la persona tendrá un nombre, tendrá una fecha de nacimiento, un DNI y una dirección. Esos son variables, ¿sí? Un nombre es una variable, el DNI, la dirección. Eso conforma en el modelo de objetos los atributos de una clase. Después dijimos que todas las clases tienen que tener métodos. Hay un método en particular que tiene que tener todas las clases, que es el método constructor. Dijimos que las clases son una plantilla. Para poder crear un objeto basado en una plantilla, esa plantilla tiene que tener como mínimo un método que es el constructor, que sirve para poder crear una instancia de esa clase, poder crear un objeto de esa clase. En Python, la forma de crear un constructor, la forma de escribir la sintaxis, es esta que tenemos acá. Este def es el mismo que utilizamos para definir las funciones. Bueno, acá lo vamos a definir, lo vamos a utilizar dentro de una clase para definir un método, que en definitiva es una acción. Siempre los métodos definen acciones. Hago algo en un método. En este caso, crear un objeto de tipo persona. Entonces, el constructor va a tener siempre esta sintaxis. En Python, otros lenguajes será distinto. En Python tendré que escribir un doble guión bajo, la palabra init y después otro doble guión bajo nuevamente. Abro, cierro paréntesis, dos puntos y ahí abajo va la descripción de qué es lo que va a hacer este constructor. Después, la clase puede tener todos los métodos que sean necesarios según qué es lo que vaya a resolver. Acá, por ejemplo, creo uno que se llama cambiar nombre. Y bueno, lo podríamos utilizar para cambiar justamente el valor de esta variable que es el nombre. Ahí recién describimos cómo crear una clase donde los atributos los definíamos. Vamos a remarcarlo acá, fíjense. Los atributos los definimos acá. Después de la declaración de la clase, del nombre de la clase, paso seguido definimos los atributos. Bueno, esa es la forma típica de hacerlo en un lenguaje como el Java, que el Java es 100% orientado a objetos. Es el que más se acerca al modelo de objetos en su sintaxis, el que más correlación tiene al modelo de objetos. Después, por ejemplo, el Python lo soporta, pero tiene sus particularidades de cómo escribirlo. En Python, esto que hicimos anteriormente no tiene mucho sentido y se utiliza más esta forma de definir los atributos dentro del constructor. En vez de tenerlo dos veces, tenerlos acá en el medio y tenerlo dentro del constructor, bueno, se lo define una sola vez dentro del constructor. La otra forma también se puede hacer, pero en Python no tiene mucho sentido. Podemos utilizar más esta forma que está acá, de definir los atributos directamente dentro del constructor. Pero el efecto es el mismo. Estamos definiendo las variables para la clase persona. Acá puse otro método. En el anterior había creado un método que se llamaba cambiar nombre. En este puse uno que es getEdad, que después se le voy a explicar también para qué sirve. Bueno, todo esto sería con la clase base, la clase padre, la superclase, que es esta clase persona de la cual las otras dos que están abajo van a heredar. ¿Qué van a heredar?
todo esto que está acá. Todo lo que yo ponga en la clase persona, las otras dos que están abajo las van a heredar. Entonces acá tenemos las clases hijos o clases derivadas de esa clase que era la clase persona. Fíjense en que acá no voy a tener definidos los atributos nombre, fecha de nacimiento, DNI, dirección. ¿Por qué? Porque todos esos no va a hacer falta que los escriba acá, ya que alumnos hereda de persona. Y esta es la forma de escribir la herencia. Defino la clase, alumno, y entre paréntesis le voy a poner el nombre de la clase de la cual van a heredar. Obviamente la clase persona la tengo que haber escrito antes, la tengo que haber definido antes. Esta es la forma que en Python hago referencia a de dónde estoy heredando. No necesariamente todas las clases tienen que heredar de otras. Eso depende del modelo de que estemos armando. Acá, como estamos explicando la herencia, estas dos clases van a heredar de la clase persona. Pero dentro de nuestro sistema puedo tener clases que no heredan de ninguna otra porque no hace falta. Bueno, acá estamos con la herencia, así que ambas dos van a heredar. Tanto maestro como alumno van a heredar de la clase persona. Por haber heredado de persona y en persona ya haber definido nombre, fecha de nacimiento y dirección, acá no hace falta escribirlos. Y la forma de hacer referencia a crear justamente todas esas cuestiones es creando la clase super, que es la clase padre, la clase persona. Así se hace en Python para crear una instancia de la clase persona dentro de la clase alumno. Esto cuando empecemos a hacer ejemplos va a quedar más claro a qué se refiere todo esto que está acá. Pero lo que le tiene que quedar claro ahora en esta instancia es que la clase alumno no tuve que reescribir las variables nombre, fecha de nacimiento, DNI y dirección porque ya van a estar contemplados en esta otra de la cual estoy heredando. Entonces me puedo limitar a escribir aquello que diferencia de la otra clase, o mejor dicho, diferencia de la clase de la cual estoy heredando. Siempre la clase que hereda va a tener algo distinto de la que estoy heredando, ¿no? Si no, no tendría sentido, porque si fuera exactamente igual, estoy hablando de la misma clase. Ahí tendría un error de cómo modelé, cómo pensé yo mi sistema. Siempre va a tener algún elemento, algún comportamiento distinto de la clase de la cual estoy heredando. Si no, si es exactamente igual, estamos hablando de lo mismo. Entonces acá, para el ejemplo, para que no sea todo exactamente igual, bueno, el alumno tendrá nombre, fecha de nacimiento, DNI, dirección, y a su vez tendrá un curso. Maestro hereda nombre, fecha de nacimiento y tendrá un ID de empleado, que eso está claro que el alumno nunca va a tener un ID de empleado porque no es un empleado. Bien, así que clase maestro, clase alumno heredan de una clase que se llama persona. Y ahí tenemos codificado la herencia. Definí tres clases, una clase superior, una clase padre, una clase base, que será persona, y dos clases derivadas, alumno y maestro. Clase derivada alumno. Hereda de persona. La clase alumno tendrá su constructor. Dijimos que todas las clases tienen que tener como mínimo un método que es el constructor. La forma de codificarlo en Python es esta. Doble guión bajo, o sea, el nombre de ese método será doble guión bajo init doble guión bajo. Y ahí estoy definiendo el constructor de esta clase. Para el ejemplo este que está acá, lo definí así, no necesariamente tiene que ser siempre así, ¿no? Acá, cuando alguien quiera crear un objeto de tipo alumno, tendrá que pasarle todos estos parámetros. Tendrá que pasarle un nombre, una fecha de nacimiento, un DNI, una dirección y un curso. Porque este era el campo que distinguía al alumno del docente, del maestro.
Bien, entonces definimos nuestras clases. Las clases son las plantillas. Ahora, ¿para qué hicimos todo eso? Bueno, para poder modelar nuestro sistema con objetos. La forma de crear un objeto es esta que tenemos acá. Acá vamos a crear un objeto de tipo maestro. Ese objeto lo vamos a llamar maestro nuevo. Este sería el nombre del objeto. Maestro nuevo igual maestro. El maestro era la clase. Y para poder crear un objeto de tipo maestro, el constructor habíamos impuesto que teníamos que pasarle todos estos campos que están acá. Un nombre, una fecha de nacimiento, un número de documento, una dirección y un ID de empleado. Pasándole todo esto, este maestro nuevo se transforma en un objeto de tipo maestro. ¿Ven? Por eso decíamos que la clase es una plantilla. Yo ahora acá, dentro de maestro nuevo, tendré todos estos elementos que están acá. Entonces, maestro nuevo tendrá atributos, que son todas estas variables, y tendrá métodos, acciones que puedo hacer, o en realidad que puede hacer maestro nuevo. Acá tenemos un ejemplo, cómo podría yo hacer referencia al nombre de este objeto, con ponerle un punto más el nombre de la variable. Acá me va a devolver el nombre. ¿Qué me va a devolver? Este que tengo acá, Gustavo. Y después, para hacer referencia, para hacer uso de uno de los métodos, por ejemplo el método getEda, de la misma manera, nuevo maestro.getEda, y como es un método va con los paréntesis. Si el método getEda espera que yo le pase algo, acá adentro irá al parámetro. Si no, van los paréntesis vacíos. Acá estoy haciendo referencia a un atributo del objeto maestro nuevo, y acá estoy haciendo referencia a un método del objeto maestro nuevo. Ahora acá tenemos otro objeto, este que es de tipo alumno. Alumno nuevo será un objeto de tipo alumno. Bueno, lo mismo que en el anterior, cuando yo voy a instanciar un objeto de tipo alumno, el constructor me pide que le pase estos parámetros: un nombre, una fecha de nacimiento, un número de DNI, una dirección y un curso. De esta manera se crea el objeto alumno nuevo. Alumno nuevo, al igual que el maestro, puedo pedir que me devuelva el nombre poniéndole punto, alumno nuevo punto nombre, y me va a devolver acá este que está acá. Y después, haciendo alumno nuevo punto getEdad, voy a estar invocando al método getEdad de el objeto alumno nuevo. Entonces, ¿qué son los objetos? El objeto es una entidad que va a tener un comportamiento. Va a ser una entidad que tendrá un comportamiento y tendrá atributos. Los objetos todos van a tener una identidad. Yo cuando creo un objeto, ese objeto dentro de mi sistema, mientras mi sistema esté corriendo en memoria, va a ser único. Si yo creo un objeto, tiene que haber un campo, como mínimo un campo, que va a ser distinto al resto. O una combinación de campos, como si fuera una clave, una primary key en una base de datos. Siempre tiene que haber algo que lo va a identificar. No puede haber dos objetos exactamente iguales. Entonces tiene una identidad. Mientras está corriendo mi programa dentro de la memoria de la computadora, ese objeto va a ser único. Después va a tener un estado. El estado va a estar dado por los valores de los atributos. Y después mi objeto siempre va a tener un comportamiento. Siempre voy a poder hacer algo con ese objeto. Por ejemplo, ahí le habíamos creado un objeto getEdad. Ese va a ser el comportamiento. Yo voy a poder invocar a ese método y ese objeto me va a devolver algo, va a hacer algo, una acción. Bien, acá vamos a hacer el video de lo que es programación orientada a objetos en dos partes. Acá cortamos la primera parte y después seguimos
con lo que sigue, vale la redundancia.